Primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 1. Vamos a estar leyendo hasta el 7, amén. Un pasaje muy bonito. Gloria a Jesús. Perdón, pastor, capítulo qué? Samuel, capítulo 3. Hermano, primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 3. Ustedes me dicen amén cuando ya lo tengan. Amén. Primer libro de Samuel, capítulo 3. ¿Lo tenemos? Amén. Bien, vamos a leer la palabra. Dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, y la palabra de Jehová le había sido revelada. Démoslo hasta ahí, amén. Amén. Diga conmigo: Señor, Señor, en esta tarde, háblame a través de tu palabra. Enséñame, instrúyame al propósito que tú tienes por mi vida. Gracias, Señor. Amén y amén. Vemos aquí la palabra, una historia muy bonita que sucedió con un joven. Samuel era hijo de Elcana, ¿verdad? Su papá se llamaba Elcana, y fue llamado por Dios. Él fue ofrecido desde antes de nacer por Ana era su mamá. Ana fue al templo y lo ofreció: Señor, si tú me dieres un hijo varón, yo lo daré para ti todos los días de su vida. Lo dedicó al Señor antes de nacer, que ella era estéril. Y dice la palabra que una vez que ella hizo esta petición a Dios, fue y Elcana, su esposo, se llegó a ella, y ella quedó embarazada y dio a luz un hijo muy bonito, y le colocaron por nombre Samuel, ¿verdad? Como él había sido dedicado al Señor, o Ana se lo pidió, le dijo: tú me das un hijo, yo te lo voy a dar a ti. Una vez que fue destetado, subió, ¿verdad? Como era costumbre, subió al templo y lo dejó con el sacerdote, que en ese caso era Elí. Amén. Y allí en el templo ayudaba, estaba él ayudando, estaba él allí en la casa de Dios sirviendo con Elí, y así va tomando estatura y va creciendo, y iba entendiendo y aprendiendo lo que tenía que ver con el servicio o el sacerdocio. Listo, esa fue la historia del joven Samuel. Versículo 1, de donde leímos ahora: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Entonces, en ese tiempo la palabra de Dios estaba escasa. Ya Dios no hablaba a través del sacerdote Elí. ¿Por qué? Vuelve un versículo atrás, cuando usted en casa lo puede leer, el capítulo 2. Dice que Elí era muy pendenciero, era muy condescendiente con sus hijos, y sus hijos hacían cosas que no agradaban a Dios. Amén. Dice
Dice que tomaban a las muchachas que estaban por ahí, las metían al templo y bueno, y hacían y deshacían con ellas ahí. Y el viejo Elí no decía nada, solamente decía, por ahí escucho que me dicen que ustedes hacen esto y esto, que ustedes meten a las muchachas al templo, que ustedes van a los sacrificios y toman lo que quieren, no esperan a que ofrezcan al Señor, sino que toman primero a la fuerza, ¿verdad? Y muchas cosas ellos hacían. Y llegó a oídos del Señor. Y Dios estaba enojado con Elí, por eso no le hablaba. Y en ese tiempo la palabra que escaseaba. No había palabra, ¿verdad? Ese fue el versículo que nosotros acabamos de leer. Dice, y escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. No había palabra, no había visión de Dios con frecuencia. Versículo 2, y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Fuimos llamados en este tiempo, yo le he colocado como título a esta enseñanza, llamados por gracia. Samuel fue llamado aquí por el Señor directamente. Dios mismo con voz audible lo llamó, Samuel, Samuel. Pero él no conocía, no podía discernir todavía quién lo estaba llamando, pues él pensaba que era el sacerdote Elí. ¿Y qué hizo? ¿Qué decía él? Versículo 5. Y corriendo luego a Elí, dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuélvete, acuéstate. Y él se volvió a acostar. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Ya iba, ¿cuántas veces? 2 veces que Dios estaba llamando a Samuel. ¿Por qué lo llamó? Porque era un joven íntegro, un joven que servía al Señor sin esperar nada a cambio, que hacía todo con espontaneidad. Dios quiere que usted y yo, una vez que fuimos llamados, todo lo hagamos con espontaneidad, ¿verdad? Sirvamos a Dios con espontaneidad. Todos tenemos un llamado, todos fuimos llamados por el Señor. En Mateo dice la palabra, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Número 1, fuimos llamados por el Señor. Usted está aquí porque fue llamado por Él a través de la palabra. Pero tenemos que saber quién nos llamó. ¿Quién fue el que nos llamó? ¿Verdad? Pues Samuel escuchaba la voz, pero él corría ¿a dónde? ¿A dónde Elí? Porque él no sabía quién lo estaba llamando. Pero usted y yo sabemos quién nos llamó. Nos llamó el Señor Jesucristo. Pues Él dice en su palabra, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Amén. ¿Cuántos son ovejas que oyen al Señor? Amén. Y lo seguimos. Usted y yo fuimos llamados por el Señor. Todos tenemos un llamado. Amén. Un llamado a manifestar a Cristo a través de nuestras vidas. ¿Para qué estaba siendo Samuel llamado? Para ministrar en el altar de Dios. Amén. Pues Samuel tenía hasta ahora, a pesar de ser un muchacho, un niño, luego aquí dice un muchacho, él tenía una vida de expresión hacia Dios. Era conforme al corazón del Señor. Seguimos, versículo 7.
Y Samuel no había conocido, mira lo que dice acá, y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido ¿qué? Revelada. Hay dos cosas importantes acá, conocer y revelación. Es importante que nosotros como hijos de Dios conozcamos y esa palabra sea revelada. ¿Conocer a quién? A Cristo. Y la palabra sea revelada a nuestras vidas. Conocer a Cristo lo podemos hacer o lo podemos ver a través del Espíritu Santo de Dios. ¿Qué dice la palabra? Es necesario que yo me vaya para que venga el Consolador, el Espíritu Santo, ¿cierto? Y Él os enseñe todas las cosas que yo os he dicho, os he enseñado. O sea que en otras palabras, Él nos revela la palabra y nos muestra a Cristo. Pero tenemos un enemigo muy grande que no nos deja ver a Cristo. ¿Cuál es ese enemigo? La carne. La carne y sus deseos nos impiden que nosotros veamos a Cristo. Ese es el enemigo más terrible que hay. Porque la palabra dice que a Satanás Él lo exhibió públicamente y lo derrotó. ¿A dónde? En la cruz del Calvario, ¿cierto? Amén. ¿Está qué? Derrotado en la cruz del Calvario. Pero aquí vemos que Samuel, dice que Samuel no conocía a quién, a Jehová, y ministraba en el templo, pero no lo que, no lo conocía. Y la palabra tampoco había sido ¿qué? Revelada a su vida. En ese entonces Dios hablaba al profeta y el profeta hablaba al pueblo. Era la revelación de la palabra por derecho en ese tiempo. En este tiempo el Espíritu Santo de Dios nos habla nuestra vida, nos habla nuestro espíritu y esa palabra recobra expresión en nosotros. Amén. A través del Espíritu Santo que fue impartido en cada uno de nosotros. En ese tiempo no. En ese tiempo se elegía una persona. En este caso el que estaba como elegido era Elí, pero había caducado porque había una desobediencia allí de parte de su familia. Cuán importante es que yo y mi casa sirvamos a Jehová. Amén. Amén, sirvamos al Señor íntegramente, ¿verdad? Amén. Porque es difícil, pero no imposible en el Señor. Y Samuel no había conocido aún a quién, a Jehová, ni la palabra de Jehová había sido ¿qué? Revelada. Tremendo, pero ¿cómo así? Desde pequeño servía en el templo, pero no conocía a quién servía. Amén. Lo ponen a pensar, ¿verdad? ¿Cómo así? Y estaba desde pequeño ahí, pero no conocía, dice la palabra. Pero llegó el tiempo de que él ¿qué? Conozca. Aquí hay una cosa también importante para nosotros. Nosotros tenemos que conocer a quién seguimos, que es a Cristo. Eso es importante, conocerle a Él. Versículo 8. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendido Elí que Jehová llamaba al joven, y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare, dirá: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Dice la palabra en el versículo 10: y vino Jehová y se paró. Oiga, aquí fue algo más extraordinario. En las otras no llamó, él escuchó, ¿cierto? Pero aquí dice: y vino Jehová y se paró. Se paró y llamó como las 3 veces, como las otras 3 veces, a Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Cada vez que nosotros venimos a este lugar, nosotros decimos: habla, Señor, porque tu siervo oye. Amén. Cada vez que leemos la palabra decimos: Señor, habla, porque tu siervo oye. Por un instante uno quita la mente del hombre, del que está escuchando. En este caso usted me está escuchando a mí.
quita por un instante usted los ojos de Luis, ¿cierto? Usted dice, pero Luis, el que vende ropa allá, Luis mi cuñado, Luis mi familiar, Luis el vecino, Luis el que yo veo por ahí para arriba y para abajo, ¿cierto? Quito la mirada de ese Luis y por un instante digo, Señor, yo quiero oírte a ti. ¿Sabe? En ese momento empezamos a oír a Dios, porque no estamos oyendo la voz del hombre, sino la voz del Señor. Cuando Samuel fue instruido para escuchar la voz de Dios, él atendió y dijo, habla Jehová, porque tu siervo oye. Versículo 11. Y Jehová dijo a Samuel, empezó a revelarle la palabra. He aquí haré yo una cosa en Israel. Empezó a contarle lo que iba a hacer. Que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra él todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Mira lo que dice ahí, por esa iniquidad que él sabe. O sea que el sacerdote sabía lo que sus hijos estaban haciendo. Eran piedra de tropiezo para Israel, ¿verdad? Y Elí quizás pensaba que Dios no lo sabía, porque él era el sacerdote y no se lo había revelado al Señor. Recuerden cuando empezamos a leer la palabra, que escaseaba la palabra, ¿cierto? En aquellos días, y no había ¿qué? Visión, no había revelación. En este tiempo también nosotros necesitamos tener palabra de Dios y tener revelación de Dios. Por eso usted cuando saca el tiempo para venir a este lugar, usted viene y escucha la palabra de Dios. Yo no le enseño a usted cosas pasajeras o cosas materiales. Aquí se enseña la palabra de Dios. Ya ha venido mucha gente y muchos se van porque vienen quizás a que yo les entregue llaves de carros o de casas. Pero yo no soy mago, yo soy maestro de la palabra. Porque si fuera mago tuviera un circo. Yo no, le pagan a uno y hacen mago. Pero estamos enseñando la palabra de Dios. Que usted crezca con esos fundamentos apostólicos y proféticos. Que la palabra que nosotros nos edifica como iglesia sea una palabra que sea edificada. La iglesia es semejante, es necesario ser edificada con oro y con perlas preciosas, que es la palabra. Pero si la edificamos con heno o hojarasca, dice que el día de la prueba no quedará nada, porque la iglesia va a ser probada ¿cómo? Con fuego. ¿Cómo se prueba el oro? Con fuego, tipo de Jesucristo. ¿Cómo se prueban o se hacen las perlas? Dice que las perlas entran por allá en el camarón, no sé qué animalito del mar, una ostra, y ella es un terroncito de arena. Un terroncito de arena que se le mete a la ostra, una herida de pronto en el mar, y un terroncito de arena se le mete a la ostra, y ella empieza a segregar un líquido que la va cubriendo, de tal manera que al pasar los años, al pasar el tiempo, este terroncito de arena se va convirtiendo en una perla preciosa. No sabía, pero lo escuché una vez eso y me llamó la atención. Que crece dentro de la ostra. Amén. Nosotros somos ese terroncito de arena que estamos metidos en Cristo para ser formados y salir como una perla preciosa para el Señor. Amén. ¿Y cómo nos edificamos en esto? Cuando estamos sumergidos en la palabra, en el conocimiento de la palabra. Gloria al Señor. Versículo 18. Y Samuel se lo manifestó. Vea, Elí le preguntó que qué le había dicho el Señor esa noche. Dice, y Samuel se lo manifestó, verso 18.
todo sin encubrirle nada. Entonces él dijo: Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Todo Israel conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Era fiel profeta del Señor y que Dios hablaba por él. Amén. Mis amados, en este tiempo el Espíritu Santo nos habla en nuestra vida. Amén. Habla de muchas maneras, de muchas formas. Habla a través de tu pastor, habla a través de la palabra, habla a través de alguien. Dios usa a alguien para hablarte, pero tenemos que saber discernir qué palabra estamos recibiendo, si es de Dios o no es de Dios, ¿verdad? Porque hoy en día, mis amados, hay tanta palabra que uno no sabe ni qué hacer, tantas cosas. Cualquiera se para a hablar y empieza a hablar cualquier cosa, circunstancias, situaciones, y al final no hay una edificación en Cristo. ¿Cuál es el propósito de esta palabra? Que el Señor llama a Samuel para colocarlo a su servicio, para reemplazar a alguien que no lo hizo, ¿verdad?, de la mejor forma, pero que Él siempre se provee. Amén. Él siempre tiene provisión para tu casa. Pero hay noticias buenas también. Dice la palabra de Dios: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cierto? Noticias malas, ¿sí o no? Pero también dice que por un hombre entró el pecado, pero por otro hombre entró la gracia. A través de Jesucristo recibimos la gracia y la misericordia de Dios. ¡Aleluya! También dice que la carne es débil, pero el Espíritu vivifica. Amén. La carne de nosotros es débil, pero el Espíritu está ahí guerreando y luchando para que nosotros permanezcamos en Él. Y dice la palabra por allá en Apocalipsis: y al que venciere será vestido de vestiduras blancas. Amén. Tenemos una guerra con nosotros mismos. La guerra no es por allá con nadie. La guerra es con Luis acá. La lucha. Porque mi carne quiere hacer lo que ella quiere, lo que le agrada, ¿verdad? Pero el Espíritu de Dios que está en mí nos ayuda, amén, a hacer lo que Dios quiere que hagamos. Es con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Es necesario, mis amados, que al igual de Samuel, nosotros podamos decir: Señor, habla, que tu siervo oye. Amén. Que tu siervo oye y que tú nos ayudas en nuestra debilidad. Amén. Dijeron los apóstoles: Señor, ayúdanos en nuestra debilidad. Amén. Es necesario que el Señor nos ayude a seguir creciendo, a seguir avanzando en este conocimiento del amado Hijo de Dios. Recuerde usted, Jesucristo, el Espíritu Santo nos enseña a Cristo. Amén. El deseo de Dios es que todo el mundo conozca al Hijo a través de usted y a través de mí. Ese es el deseo de Dios, no hay otro. El deseo del Señor es dar a conocer a su Hijo. En este caso, Samuel fue sacerdote. En el caso de Cristo, dice que Él es sacerdote una vez y para siempre. Samuel es tipo de Jesucristo. Samuel como profeta, Cristo como profeta. Samuel como sacerdote, Cristo como sacerdote, según el orden de Melquisedec. Amén. Denle un aplauso al Señor. Vamos a